Hoy quiero hacerte una pregunta que podría cambiar tu vida para siempre. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está hablando? ¿Te has preguntado cómo podrías escuchar su voz con claridad en tu día a día? Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de distracciones, donde el estrés y las preocupaciones diarias parecen apagar la voz más importante de todas, la de nuestro Creador. Pero hoy vamos a cambiar eso. En los próximos minutos, te llevaré en un viaje donde descubrirás cómo puedes abrir tu corazón y tu espíritu para escuchar la dulce, firme y amorosa voz de Dios. Así que, prepárate, porque esto podría transformar tu relación con Él para siempre. Desde el principio de los tiempos, Dios ha hablado a la humanidad. Lo hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén, caminando con ellos en la frescura del día, compartiendo su amor y dirección. Habló con Moisés desde una zarza ardiente, dándole instrucciones claras para liberar a su pueblo de la esclavitud. Se comunicó con Samuel en la quietud de la noche, llamándolo por su nombre, hasta que el joven aprendió a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Habló a través de los profetas, hombres y mujeres, que llevaron su mensaje a generaciones enteras, llamando al arrepentimiento y guiando con sabiduría divina. Finalmente, nos habló a través de su Hijo, Jesucristo, quien con su vida, muerte y resurrección nos mostró el amor y la voluntad perfecta de Dios. Pero la gran pregunta es, ¿cómo nos habla hoy? La verdad es que Dios sigue hablando de muchas maneras, pero muchas veces somos nosotros quienes no estamos sintonizados para escucharlo. Vivimos con prisa, atrapados en el ruido constante del mundo moderno, y sin darnos cuenta, nos alejamos de la voz de aquel que nos ama más que nadie. Hoy, abramos nuestro corazón y descubramos cómo podemos afinar nuestro oído espiritual para no perdernos ni un solo susurro de nuestro Padre Celestial. Se introduce una historia o testimonio de alguien que ha escuchado a Dios de manera clara y ha cambiado su vida. Dios no se limita a una sola forma de hablar, pues su voz resuena de muchas maneras, alcanzando a cada persona según su necesidad y momento de vida. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Él se comunica con la humanidad, y esa realidad sigue vigente hoy. Su palabra, la Biblia. Dios nos habla directamente a través de las Escrituras. Cada pasaje, cada versículo, es más que simple texto. Es su voz guiándonos, corrigiéndonos y fortaleciendo nuestra fe. No es un libro cualquiera, sino un mensaje divino que cobra vida en el corazón del creyente. Hebreos 4:12 nos recuerda esta verdad con poderosas palabras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que su palabra tiene el poder de transformar vidas, traer claridad en la confusión y darnos dirección en tiempos de incertidumbre. Cuando leemos la Biblia con un corazón dispuesto, Dios nos habla con precisión y amor, dándonos las respuestas que nuestra alma anhela. El Espíritu Santo. Si eres creyente, no estás solo. Dios ha enviado a su Espíritu Santo para morar en ti, guiándote en cada paso de tu caminar con Él. No siempre hablará con una voz audible, pero sí lo hará en lo profundo de tu espíritu, con impresiones, convicciones y un susurro apacible que trae paz. Jesús nos lo dejó claro en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu nos advierte cuando nos desviamos del camino, nos consuela en momentos de dolor y nos impulsa a hacer la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos el panorama completo. La oración. La comunicación con Dios no es un monólogo, sino un diálogo. Muchas veces pensamos que orar es solo hablar, pedir y expresar nuestras inquietudes, pero la oración también implica escuchar. Es en los momentos de quietud, cuando silenciamos nuestra mente y apartamos nuestro corazón del ruido del mundo, que podemos percibir su dirección con mayor claridad. En la oración, Dios nos da respuestas, nos revela su propósito y nos llena de su paz. Cuando dedicamos tiempo a estar en su presencia, podemos reconocer su voz con más facilidad y recibir la guía que necesitamos para nuestras decisiones diarias, circunstancias y puertas abiertas o cerradas.
Dios también nos habla a través de los eventos que suceden en nuestra vida. A veces, una oportunidad que desaparece o una puerta que se cierra nos causa frustración, pero en realidad puede ser la forma en que Dios nos protege o nos redirige hacia algo mejor. Por el contrario, cuando una puerta se abre de manera inesperada y todo se alinea perfectamente, podemos reconocer que es su mano guiándonos hacia su propósito. La clave está en confiar en que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos el porqué de ciertas situaciones. A través de otras personas, Dios utiliza a quienes nos rodean para hablarnos en el momento preciso. Puede ser un pastor en una predicación, un amigo con un consejo sabio, o incluso una conversación inesperada que toca nuestro corazón y nos da claridad. Dios puede usarlos como instrumentos para transmitir su mensaje y confirmar lo que ya ha puesto en nuestro espíritu. Cuando estamos atentos, podemos darnos cuenta de que esas palabras que parecían casuales, en realidad, eran respuestas divinas a nuestras oraciones, sueños y visiones. Desde tiempos antiguos, Dios ha hablado a través de sueños y visiones a sus siervos. En la Biblia encontramos casos como José, Daniel y el apóstol Pedro, quienes recibieron revelaciones mediante este medio. Aún hoy, hay innumerables testimonios de personas que han recibido mensajes de Dios mientras dormían o en momentos de profunda meditación. No todos los sueños tienen un significado divino, pero cuando un sueño proviene de Dios, deja una impresión tan clara y poderosa que es imposible ignorarlo. Dios sigue hablando de muchas maneras, y su deseo es que aprendamos a reconocer su voz. No importa cuál sea el medio que Él elija, lo más importante es que tengamos un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Cuando afinamos nuestros oídos espirituales y nos mantenemos en comunión con Él, su voz se vuelve inconfundible, guiándonos con amor en cada paso de nuestra vida. Quizás te preguntes, si Dios habla, ¿por qué no lo escucho? No eres el único que ha sentido esta inquietud. Muchas personas desean escuchar la voz de Dios con claridad, pero encuentran obstáculos que dificultan su percepción. Dios siempre está comunicándose con nosotros, pero a veces no estamos en la condición adecuada para recibir su mensaje. A continuación, exploramos algunas razones por las cuales puede ser difícil percibir su voz. Ruido y distracciones. En el mundo acelerado en el que vivimos, estamos rodeados de estímulos constantes. La tecnología, las redes sociales, el trabajo, el estrés y la rutina diaria pueden ocupar tanto nuestra mente que dejamos poco o ningún espacio para Dios. Si pasamos más tiempo conectados a nuestros dispositivos que en la presencia del Señor, es natural que su voz quede opacada por el ruido del mundo. Dios no suele competir con el bullicio de nuestra vida, sino que espera que hagamos un alto y busquemos un espacio de silencio para escucharle. Es en la quietud donde muchas veces podemos percibir su guía con mayor claridad. Pecado no confesado. El pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también endurece nuestro corazón y nos insensibiliza a su voz. Cuando permitimos que el pecado se acumule en nuestra vida sin arrepentimiento, creamos una barrera espiritual que dificulta nuestra comunicación con Él. No es que Dios deje de hablar, sino que nosotros dejamos de sintonizar su frecuencia. La solución es acercarnos a Él con un corazón humilde, confesar nuestros errores y permitir que su gracia nos restaure. 1 Juan 1:9 nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Falta de fe. Jesús dijo en Mateo 21:22, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si no creemos que Dios nos habla, será difícil reconocer su voz incluso cuando lo haga. La duda y la incredulidad pueden nublar nuestra percepción espiritual. Dios desea que confiemos en su deseo de comunicarse con nosotros. A veces, esperamos escuchar una voz audible o recibir una señal espectacular, cuando en realidad Dios nos habla de maneras más sutiles, como a través de la paz en nuestro corazón, las Escrituras o las circunstancias. La clave está en acercarnos a Él con fe y un espíritu expectante, sabiendo que su voz es real y accesible para aquellos que lo buscan sinceramente. Impaciencia. Uno de los mayores desafíos para muchos creyentes es aprender a esperar en el tiempo de Dios. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y señales visibles.
pero Dios obra en su tiempo perfecto. A veces, su silencio no significa ausencia, sino que nos está enseñando a depender más de Él y a fortalecer nuestra fe. En la Biblia, vemos ejemplos de personas como Abraham, José y Moisés, quienes tuvieron que esperar años antes de ver cumplidas las promesas de Dios. Sin embargo, la espera nunca es en vano, pues en ese proceso Dios trabaja en nuestro carácter y en nuestra relación con Él. Si sientes que no puedes escuchar a Dios, no te desanimes. Él sigue hablándote, incluso cuando no lo percibes de inmediato. La clave está en apartar el ruido, examinar nuestro corazón, fortalecer nuestra fe y aprender a esperar en su tiempo. Cuando tomamos estos pasos, poco a poco comenzamos a reconocer su voz con mayor claridad y experimentamos una comunión más profunda con Él. Si quieres aprender a escuchar la voz de Dios, aquí hay algunos pasos clave que te ayudarán a afinar tu oído espiritual y fortalecer tu relación con Él. Dedica tiempo diario en su palabra. No hay atajo ni sustituto para esto. Leer la Biblia es escuchar directamente de Dios, porque cada palabra escrita en ella es inspirada por Él. Segundas Timoteo 3:16-17. Cuando meditamos en las Escrituras, aprendemos a reconocer su carácter, sus principios y su forma de hablar. Cuanto más familiarizados estemos con la palabra de Dios, más fácil será distinguir su voz de otras voces, incluyendo la nuestra o la del enemigo. No se trata solo de leer superficialmente, sino de escudriñar, reflexionar y aplicar lo que aprendemos a nuestra vida diaria. Aparta momentos de silencio y meditación. Vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones, lo que hace que la quietud sea un desafío. Sin embargo, Dios a menudo habla en la calma, en la intimidad de un corazón dispuesto a escucharlo. Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esto significa que necesitamos apartar intencionalmente momentos de tranquilidad para meditar en su presencia. No siempre será en un susurro audible, pero muchas veces sentiremos su guía en lo profundo de nuestro espíritu, a través de una paz inquebrantable o un pensamiento claro que refleja su voluntad. Ora con expectativa. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. Muchas veces, oramos pidiendo respuestas, pero no nos detenemos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Es importante no solo hablar, sino también esperar en silencio después de orar. Dios responde de diversas maneras, a través de su palabra, de una impresión en nuestro corazón o incluso de circunstancias específicas. Cuando oramos con fe y expectativa, demostramos que confiamos en que Dios nos escucha y nos responderá en su tiempo y manera perfectos. Obedece lo que ya te ha dicho. A veces sentimos que Dios guarda silencio, pero en realidad está esperando que obedezcamos lo que ya nos ha revelado antes de mostrarnos el siguiente paso. Dios no desperdicia sus palabras, y si no hemos actuado en lo que Él nos dijo en el pasado, puede que su silencio sea un recordatorio de que primero debemos obedecer lo que ya sabemos. La obediencia a Dios abre la puerta a una mayor revelación y a una comunión más profunda con Él. Juan 14:23. Rodéate de otros creyentes. Dios no diseñó nuestra vida cristiana para ser vivida en aislamiento. Él usa su iglesia para hablarnos y confirmarnos su voluntad. A través de consejeros sabios, pastores, hermanos en la fe y predicaciones, podemos recibir dirección, exhortación y ánimo en nuestro caminar espiritual. Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Rodearnos de personas que también buscan escuchar a Dios nos ayuda a discernir mejor su voz y a evitar ser engañados por emociones o impulsos personales. Pide confirmación. Dios no se molesta si pedimos confirmación para asegurarnos de que es su voz y no la nuestra. De hecho, en la Biblia vemos ejemplos de personas que pidieron señales o confirmación antes de actuar, como Gedeón en Jueces 6:36-40. Dios conoce nuestras limitaciones y debilidades, y en su amor nos da claridad cuando realmente lo buscamos con un corazón sincero. Sin embargo, es importante recordar que la confirmación no siempre vendrá de forma espectacular. Muchas veces vendrá como una convicción interna, una paz inquebrantable o una coincidencia divina que confirma su dirección. Escuchar la voz de Dios
no es un evento aislado, sino un proceso que requiere disposición, disciplina y fe. Si perseveras en estos pasos, aprenderás a reconocer su voz con mayor claridad y a caminar en su voluntad con confianza.